Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Más de 60 años en defensa de los derechos del trabajador del sector. Comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. 011-4943-4005. Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Trabaja en defensa del sistema solidario de salud. 0800-333-9820. Turismo Social de FATFA. Piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un amplio circuito hotelero en todo el país. 011-4941-9910. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia del país. www.institutofatfa.com.ar. Bienvenidos amigos de esta querida Argentina. Comenzamos como todas las semanas este programa de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social, con la emisión el día de hoy número 444 y como siempre ustedes van a tener temas que hacen a la actualidad, a la salud, a la política, aquellos temas que obviamente son de interés y que le pedimos, por supuesto, que participen. ¿Cómo va, Gustavo? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo le va a todos ustedes? Realmente un placer compartir este espacio que todas las semanas, a través de nuestras vías de comunicación, proyectofederal@gmail.com, y también nos dejan muchísimos mensajes al 116137-2247. Y esto es muy importante porque establecemos un vínculo. Han hecho muchas preguntas referidas a temas médicos, algunos comentarios referidos a lo que ocurre en la actualidad, ya sea del punto de vista político o del punto de vista económico. Pero yo te diría, ya nos queda poco tiempo, pronto va a entrar la veda, tenemos las elecciones. Y fue una semana cargada de información política. Y yo lo di a llamar, el tablero de comando de la oposición. Y cuando digo el tablero de comando de la oposición, es una zona difusa. Es una zona difusa entre los políticos de la oposición, los medios de comunicación y, por otro lado, la judicialización de la política o la politización de la justicia. Y sobre estos tres ejes vemos idas y vueltas, idas y vueltas. Y bueno, para no entrar ahora de lleno, que ya vamos a hablar el tema de la denuncia contra Aníbal Fernández, una semana antes de las elecciones en la capital federal, hay un grupo mediático que compra el video de Vicky Zipolitakis, sí, una semana antes. No lo compra casualmente el grupo C5N, claro. Me refiero a Lusic, ¿no? Y sí lo compran ellos. Y ahora, una semana antes de las elecciones, donde se elige tanto el candidato a presidente en las PASO como el candidato a gobernador, aparece este tipo de denuncias. Vos fíjate, Gustavo, qué importante lo que decís vos, ¿no? Porque creo que la gente, el electorado, los que obviamente vamos a emitir nuestro sufragio el próximo domingo, fuere obviamente por la elección que vayamos a elegir, va más allá de todo eso. Tenemos que prestarle mucha atención a este tipo de situaciones que se generan. No hay que pensar por qué se generan estos tipos de trabajos mediáticos, por denominarlos de alguna manera, como bien lo marcó Gustavo, con el hecho de Aerolíneas y Zipolitakis antes de la elección en la Ciudad de Buenos Aires, ahora con Aníbal Fernández frente a lo que son las PASO y frente a un electorado importante como es justamente la provincia de Buenos Aires, que ocupa prácticamente el 38% del electorado. Hay que pensar y también darnos cuenta qué quieren algunos transmitir con este tipo de trabajos mediáticos que se realizan. Nosotros la semana pasada comentamos haciendo un abordaje económico, pero acá voy a hacer un abordaje económico y político. Comentamos a Miguel Ángel Broda, que había dicho, bueno, que era inexorable un ajuste, pero sin embargo en la misma conferencia que dio a puertas cerradas con el denominado Círculo Rojo Empresario, había mencionado que aumentó la popularidad de la Presidenta de la Nación. O sea, estaba preocupado porque aumentó la popularidad de la Presidenta de la Nación. Y esto hacía un llamado a que había que hacer un ajuste de manera inexorable. En la misma reunión estaba José Luis Espert, y este es un tema también que a todos nos sensibilizó, que dijo que las paritarias eran un concepto fascista.
Y de pronto nos encontramos que en el discurso preelectoral, 1 o 2 semanas antes, todo esto se olvida de lo que se viene instalando sistemáticamente. Claro. Ni hablar aquella conferencia que dio Stutzenegger, que casualmente, según el asesor de publicidad engañosa, digo yo, me hago cargo de lo que digo, me refiero a Durán Barba, le dijo, no hables de inflación, porque si hablas de inflación, hablas de ajuste fiscal, y si hablas de ajuste fiscal, hablas de despidos y menores salarios, ¿sí? Entonces yo a todo esto, por un lado, el concepto fascista de la paritaria, imagínense qué barbaridad este concepto, y por otro lado, no digas lo que vas a hacer, y esto sabemos que bueno, tiene un riesgo muy importante. Fíjate vos, Gustavo, sin ir más lejos, ¿no? Porque muchas veces también no se realiza esta crítica a las cadenas nacionales de la presidenta, pero a veces es necesario que se tengan que utilizar las cadenas nacionales para que el pueblo y la gente conozca y pueda también discernir en cuanto a la información que se le brinda. Por ejemplo, la cadena que se realizó hoy tiene que ver con comunicar, ¿sí?, el aumento de los jubilados a partir del próximo 1 de septiembre alrededor de un 12.49%, lo que haría interanualmente un proporcional de un 33 y tanto por ciento. Pero a ver, lo que decía la presidenta, mostrando los números duros y un poco en contrapartida de lo que muchos medios que no son adeptos al gobierno nacional dicen en cuanto a la pérdida de puestos de trabajo, al cierre de industrias y demás. Bueno, con los números que se dieron hoy, que no son números hechos a través de una encuesta, como lo decía Cristina Kirchner, sino números que son reales y corroborables, se hablaba no solamente de la cantidad de empresas que crecieron respecto al año pasado, sino los puestos de trabajo que no solamente se han mantenido, sino que en algunos casos se han recuperado. O sea, esto también es importante que la gente, que ustedes también lo conozcan y también puedan discernir, porque está bueno escuchar la otra cara de la campana, no solamente, como bien decimos, la del oficialismo, sino aquellos que obviamente pertenecen al sector de la oposición. Bueno, antes de presentar a los invitados del día de hoy, nos están haciendo seña que tenemos comunicación telefónica con Roque Facundo Garzón, secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Muy buenas noches, Roque, ¿cómo te va? Roque, buenas noches, ¿nos escuchás? Bueno, retomamos acá. Continuamos presentando a los invitados y vemos si retomamos la comunicación telefónica. Bueno, en el día de hoy, primero, dentro del bloque de salud, ese bloque que nunca falta en nuestro programa, vamos a hablar de 2 temas importantísimos. Primero nos acompaña el doctor Mariano Favaloro y vamos a hablar, obviamente, ese apellido está asociado a corazón y bueno, el doctor Favaloro nos va a hablar de la prevención de enfermedades cardiovasculares. Y por otro lado, dentro del bloque de salud, nos acompaña Patricia Dominicini, porque esta semana es la semana de lactancia materna. Y fíjense lo importante que es la lactancia materna en lo que es la vida de nuestros hijos, inclusive para lograr una mejor calidad de vida y que los niños tengan mayores defensas. Pero después pasamos a bloque de economía y de política. Y ahí nos acompañan 2 referentes. Exactamente, vamos a estar hablando con Mariano de Miguel. Como siempre, Mariano nos hace estos análisis cualitativos y cuantitativos que tienen que ver con la economía para que todos interpretemos y entendemos un poco dónde estamos parados justamente aquí en esta bendita y querida Argentina. Bueno, y también nos acompaña Martín Ciña, periodista. Él tiene un rol muy importante dentro de lo que es el cooperativismo acá en nuestro país, en la República Argentina. Y va a hablar de ley de medios, un tema importantísimo. También la importancia que tiene el cooperativismo en la economía. Ustedes saben que muchas empresas recuperadas por trabajadores se constituyen con la forma de cooperativa. Entonces, el cooperativismo está muy atado a la inclusión social. Y siempre abordamos estos temas de inclusión social. Pero nos están confirmando ahora que sí, retomamos la comunicación telefónica con Roque Garzón. Roque, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Gustavo. ¿Cómo te va? El gusto mío para saludarte. Bueno, Roque, acá estamos con Luis. Bueno, ustedes integran la mesa sindical Scioli Presidente. Exacto, nosotros integramos conjuntamente con muchos gremios de la CGT que comanda el compañero Antonio Caló, la mesa sindical Scioli Presidente, no solamente lo que significa a nivel nacional, sino nosotros ya decidimos por medio de un plenario de secretarios generales de nuestra organización apoyar también al compañero Scioli, ¿no? A nivel de nuestras filiales del interior. También
tratando de organizar hacia el interior la mesa sindical en los distintos lugares que tenemos nosotros, nuestras organizaciones adheridas. Roque, buenas noches. Luis Villanueva te saluda. ¿Qué tal, ¿Cómo Luis? estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Saludarte. Igualmente. Roque, a ver, por un lado estamos escuchando la postura de Daniel Scioli frente a su precandidatura a presidente de la Nación por el Frente para la Victoria, donde, bueno, justamente, y hablando de lo que hace a la relación de los trabajadores, continuando con las políticas de paritarias, continuando con las políticas de diálogo, pero por otro lado está la contracara de algunos miembros o precandidatos a presidentes de la oposición, que en cierta manera dejan un gran dejo de duda respecto a si mantendrían estas mismas políticas que se vienen desarrollando durante estos 12 años junto a Néstor y Cristina Kirchner. ¿Qué te parece a vos? Por supuesto, nosotros lo que consideramos que en estos últimos años lo que significa la representación de los trabajadores a nivel general ha sido realmente, ha tenido beneficios no solamente en lo que tiene que ver en la posibilidad de discusión de salarios, sino también en la actualización de las normas del trabajo que tiene que ver con las paritarias. Nosotros hemos renovado en los últimos 10 años, hemos renovado 2 convenios colectivos y hemos actualizado anualmente nuestro salario. Pero más allá de lo que significa en la relación con los trabajadores del gobierno, hay un sinnúmero de situaciones que tiene que ver con una política que hacía muchos años que no se daba en nuestro país, que es la inclusión de toda la sociedad, ¿no es cierto?, en los beneficios que debe tener a nivel de un Estado del gobierno, ¿no es cierto?, una política de Estado del gobierno. Bueno, ustedes saben que y se nombra una serie de situaciones, como, hoy se anunciaba casualmente la actualización salarial de los jubilados, y hace muy poco también el tema de la asignación universal por hijos, un sinnúmero de cosas que tiene que ver con el bienestar general de la población, ¿no? O sea que para nosotros es una política que veníamos reclamando hace mucho tiempo y que este gobierno ha escuchado a los planteos del movimiento obrero y que de a poco se van aplicando estas políticas que por eso decía que hace bastante tiempo que el movimiento obrero viene reclamando. Y es uno de los pocos gobiernos que ha escuchado esos reclamos y está poniendo a la práctica, ¿no? Bien. Muy bien, Roque. Si te parece, hacemos un vuelco de página y podemos hablar de la situación actual del PAMI. Bueno, el PAMI, nosotros observamos en lo que tiene que ver con nuestra actividad, está teniendo dificultades en el cumplimiento de contratos que ya preestablecido, tanto con la industria farmacéutica y con las farmacias, ¿no?, que depende de esos contratos. Nosotros estamos teniendo algunos problemas de atraso de salario casualmente porque en lo que diga la facturación de la mayoría de las farmacias, yo diría casi un 80% de la farmacia, solo la facturación del PAMI tiene que ver entre un 40% de la facturación. Y al producirse atrasos del cumplimiento contractual por el PAMI, no solamente el PAMI, hay muchos también que dependen de la seguridad social, otras obras sociales que tienen atraso con la farmacia y la posibilidad de financiamiento se está acabando. Y ahí donde los trabajadores que dependemos de esta farmacia, al no tener posibilidad de financiación, vamos teniendo algunos problemas en el cumplimiento de las normas laborales, ¿no? Claro. Bien. Roque, bueno, esto que vos marcás, ¿no?, lo venimos hablando desde años, ¿no? El tema también de la necesidad, no solamente de que las obras sociales recuperen esta oxigenación que tanto vienen reclamando, sino también a través de los proveedores, ¿no?, de aquellos que proveen, por ejemplo, los insumos y que muchas veces por también pertenecer a ciertos monopolios no les permiten a ustedes, ¿sí?, a las obras sociales poder acercar una solución rápida y eficiente, más allá de que sabemos que se trabaja muchísimo, obviamente, para el trabajador y en este caso para quien pertenece a una obra social en particular. ¿Piensan ustedes en desarrollar políticas en conjunto con otras obras sociales para poder hacerles entender y comprender lo importante que es la salud a quienes son estos proveedores de las obras sociales? Sí, por supuesto, pero me parece que tiene que ver también con el ente regulador de lo que hace a la actividad de las obras sociales, ¿no?, que es parte del gobierno. Nosotros hemos hablado de estas temáticas
con el candidato, con el compañero Daniel Scioli, y él comprometió a revisar la política que tiene las obras sociales para casualmente rever este estado de situación en que tenemos las obras sociales. Esperemos que esto se dé. Si el compañero Scioli llega a la posibilidad de ser presidente, uno de los problemas que se le ha planteado es considerar la temática de las obras sociales, que en este momento está en un quebranto general. Si no fuera por los aportes que la mayoría de los sindicatos está haciendo esos aportes de sus fondos sindicales, las obras sociales actualmente estarían en un quebranto general. Con el sindicato que ustedes puedan tener la posibilidad de comunicarse, les va a decir exactamente lo mismo. Es la parte sindical que está sosteniendo hoy el beneficio de los compañeros trabajadores por medio de la obra social, ¿no? Roque, esto para desmitificar algunos medios de comunicación que confunden a la gente y atacan a los sindicatos hablando de la caja de la salud, cuando en definitiva el gremio tiene que aportar a la obra social porque no le alcanzan los fondos, ¿es correcto? Así es, correcto. Bueno, es una responsabilidad que tenemos. Para nosotros las obras sociales es una herramienta de la política, de la organización sindical. No es una dádiva que salió de arriba, no es política de la organización sindical, que a partir de la imposibilidad de tener una atención acorde a lo que debía tener una persona, las obras sociales se hicieron cargo de la salud de los trabajadores. La autogestión de las obras sociales que tienen las organizaciones sindicales es responsabilidad del sindicato. Bien. Y si el sistema no hace los aportes necesarios, el sindicato por responsabilidad propia lo tiene que hacer, y así estamos actuando de esta forma. Bueno, quizá hubo momentos en que se pudo financiar, en estos momentos no se puede financiar, que es un tema que hay que, ponerlo en la mesa de discusión para ver cómo solucionamos. Hoy el costo de la salud está por encima del 3% que aportan los trabajadores y del 5% que aportan los sectores empresarios, o de lo que vuelve de los aportes de los sectores empresarios a las obras sociales. La salud está por encima de esos costos. Por lo tanto, hay que rever y ponerse acorde a los costos reales que tiene hoy la salud, ver cuál es el aporte que deben tener los trabajadores para mantener un sistema de salud acorde a las necesidades que tiene el momento, ¿no? Roque, y para cerrar la nota, tema paritarias, ¿hay novedades? Sí, nosotros ya prácticamente hemos firmado un acuerdo, si bien nosotros tenemos un acuerdo ya firmado anteriormente hasta el mes de septiembre, ya hemos firmado un acuerdo que ya ha sido ingresado al Ministerio de Trabajo para su homologación de un 20% en el semestre, pero que se ha reconocido también la intangibilidad del salario en un 7%, o sea que el aumento real que van a tener en el semestre, septiembre a marzo 2016, es de un 27%. En semestre de los trabajadores de farmacias. Hemos acordado en 6 meses porque consideramos que el estado de situación que está viviendo el índice inflacionario en el país, es necesario tener la posibilidad de hacer acuerdos para rever posiblemente si sufre algún tipo de modificación. Más allá que tenemos una cláusula en nuestro convenio colectivo de que cada 3 meses la comisión paritaria se debe reunir para analizar la política salarial, ¿no? Roque Garzón, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica, un placer. Y bueno, gracias también por contarnos un poco cómo está trabajando. Al contrario, gracias a ustedes por permitirme comunicarme con los trabajadores en general y con los trabajadores de farmacia en particular. Como siempre, muy agradecido de nuestra parte. Gracias, Luis. Buenas noches, Roque. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias. Un abrazo grande de parte nuestra. Abrazo. Muchas gracias. Bueno, continuamos el programa. Bueno, dijimos, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de prevención, vamos a hablar de corazón. Bueno, vamos, hablando de corazón, estamos con el doctor Mariano Favaloro. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, hábitos de vida saludables. En términos generales, bueno, hay una serie de recomendaciones: no fumar, no beber, ¿sí? Llevar cierto orden digo yo, en nuestro estilo de vida. ¿Cómo lo ve usted? La gente ha cambiado, se ha concientizado, porque por otro lado tenemos mayor longevidad, y con mayor longevidad ya nos encontramos que, hablando de salud, tiene que haber mayor apuesta a la salud, ¿no es cierto? Sí. Honestamente, me parece que no se han concientizado. ¿No? Vamos a los números. Sí. Se acaba de publicar la Organización Panamericana de la Salud,
hace 15 días una estadística donde dice que la Argentina es el país que tiene 66% de sobrepeso en todos sus habitantes. La estadística. La primero en toda América Latina. 66% de sobrepeso. De sobrepeso. Bien. Y 32% de obesidad. Bien. Eso Pregunta, quiere decir a que ver. tenemos una población. Bien, vamos a está... hábitos de vida. Si yo digo Estados Unidos, digo, bueno, la comida chatarra. Acá no hay, o sea, hay comida chatarra, como llaman a todas estas cadenas de hamburguesas, pero nosotros tenemos la cultura de los ricos asados, en definitiva, un exceso proteico. Bueno, ¿cómo lo ven ustedes desde el ámbito científico? Es que no nos cuidamos y de pronto comemos una serie de achuras y demás que provocan dificultades con el colesterol y consecuentemente con los problemas cardíacos. Mire, como todas las cosas, es un problema de equilibrio. Sí. Equilibrio quiere decir, el problema no es solo lo que se come, sino primero con qué frecuencia se come y lo fundamental, la cantidad que se come. ¿Y cuál es el equilibrio? Actividad física. Bien. Si no hacemos actividad física como para equilibrar el ingreso que tenemos, va a depósito. Y el depósito significa sobrepeso y obesidad. Entonces, el problema es comer de todo, pero tratar de comer predominantemente comida saludable. Comida saludable quiere decir que tenga menos grasa, menos sal y menos azúcar. Que eso es lo que yo también digo siempre, que como política de Estado habría que pedirle a la industria que fabrique productos más saludables que tengan justamente menos sal, menos grasa y menos azúcar. Nos referimos a la industria alimenticia. A la industria alimenticia. Bien. De alguna manera, bueno, hemos cambiado a través de marcos regulatorios ciertos hábitos, por ejemplo, la ley que regula para la alimentación para celíacos. Por otro lado, también el tema del dispendio de la sal en los restaurantes y demás, que ya no es... Antes uno tenía un tic que directamente colocaba sal cuando ya la comida venía con sal. O sea, estamos de alguna manera entrando en esa batalla cultural. Mire, doctor, le quiero comentar algo. Hay un programa que me gusta mucho, el canal Encuentro, y principalmente los reportajes a los famosos escritores. Y Julio Cortázar, al periodista, le fumaba en la cara. Estamos hablando de un intelectual, no estoy criticando a Julio Cortázar, estoy diciendo que ahora tenemos el concepto del fumador pasivo que antes no lo teníamos. No solo eso, sino que estamos prohibiendo fumar en los espacios cerrados. Bien. Que eliminamos entonces el cigarrillo de segunda, el que no fuma pero que recibe el humo y tiene la misma enfermedad que el que fuma, porque es tanto lo que aspira que es como exactamente igual que si fumara. Eso es muy importante. Yo a lo mejor soy un poco extremista porque opero pacientes y veo el cáncer de pulmón, veo el daño que hace en el pulmón. Por ejemplo, una persona que está en el campo y no fuma, y una persona que está en la ciudad o que fuma, el pulmón tiene un sistema que se llama de absorción de todas las sustancias no nocivas y las secuestra en un sistema especial circulatorio, aparte de las arterias y las venas. Bueno, acá en la ciudad, y los que fuman, el pulmón, uno lo abre y está negro. Todo el carbón y esos tóxicos se van acumulando en el pulmón. Y uno abre un pulmón, uno abre un tórax y ve un pulmón de una persona que está en el campo y está rosadito, limpio. Eso nos indica los malos hábitos y eso es lo que indica que hace el cigarrillo. Y ahí tenemos mucha patología. Es otra cosa que hay que prevenir. Yo digo que soy el extremo porque yo diría que prácticamente había que prohibir la fabricación de cigarrillos y la venta de cigarrillos y la importación, si quieren. Claro. Con la venta, la fabricación y la importación, creo que cubrimos todo. Y usted me dirá, y bueno, pero queda mucha gente en la calle o hay impuestos que no se cobran. Pero esos impuestos se gasta 10 veces más en cuidar a los pacientes, en gasto de salud. O sea, es un cálculo miope eso. Y esa gente se va a ocupar, la podemos reocupar en otros rubros mucho más productivos y más sanos. Y no fabricando tabaco, que sabemos que no es bueno. Bien, y le voy a otro ámbito vinculado a su especialidad. Hablamos de mayor longevidad, cada vez la gente vive más. Como cada vez la gente vive más, digo, pregunto, me interrogo a mí mismo, ¿tomamos todos los recaudos para esa mayor longevidad, para que los años de vida que se prolongan tengamos una buena calidad de vida? Ahí está, muy bien el enfoque.
¿Qué quiere decir eso? Que nos estamos dando cuenta que hasta ahora teníamos un gran desarrollo tecnológico tratando a los enfermos. Sí. Entonces gastamos cada vez más y creamos tecnología cada vez más caras y más caras de aplicar. Entonces lo que hay que darse cuenta que no hay que ir atrás de la enfermedad tratándola. Nos va a ganar la enfermedad. Y con el futuro este que tenemos de la obesidad infantil, el sobrepeso y la obesidad también del adulto. Recién apareció noticias recientes de un niño que pesaba 140 kilos, creo, con 5 años, dato 6 años, con sí. 5 años. Terrible. Pero ¿eso es glandular o directamente es una combinación de factores? Es una combinación de factores, no es solo glandular, y eso depende de la cultura familiar. Otro factor fundamental, cambiar las culturas de familia, de la alimentación sana. Una familia, uno ve cómo come si abre la heladera y ve lo que tiene en la heladera. Y ahí tenemos el hábito, o los malos hábitos. Así que yo tengo que ir a mi casa, voy, saco una foto de la heladera, tengo conflicto, voy a tener conflictos conyugales, pero bueno, nos fijamos ahí, ¿qué dice la heladera? Exactamente. A ver, ¿qué dice? Cuénteme usted, a ver, ahora, para cerrarlo, para así la gente, digamos que es tarde, de noche, descontracturada. ¿Qué dice la heladera? Por ejemplo, usted ve, ¿qué es lo que ve que está mal? Si no hay frutas, no hay verduras, no hay alimentos bajos en calorías, por ejemplo, y no hay más fibra, hay menos pan, menos panificados, que no están en la heladera, pero a veces sí, menos tortas y menos dulces. Entonces, si comemos menos de eso y hacemos la cultura de que el chico tenga verduras en los alimentos, que coma siempre en cada comida hoja, acompañar verduras con algo de verdura, un tomate, una lechuga, algo, acelga, una tarta de acelga, de zapallito, meterle en la cabeza la cultura de eso. Y la fruta, el postre debe ser fruta, entonces la fruta es sana. La fruta tiene que también estar, por ejemplo, la manzana, que es fácil de comer y no ensucia ni deja de desperdicios, lavándola y comiéndola con la cáscara, que es donde está en los mayores productos vitamínicos de la manzana, están en la cáscara. Entonces, en el recreo, a la media mañana, cuando el chico quiere comer algo, en vez de comer un producto con grasa, azúcar y sal, hacerle comer una fruta. Cambia el hábito. Y la fruta le va a gustar cada vez más y va a sentir el beneficio de la fruta. Y va a cambiar toda la cultura familiar. Y esa es la mejor forma de hacer prevención para evitar ir detrás de la enfermedad tratándola. El secreto no es tratar la enfermedad, sino que no se enferme la gente. Porque para el año 2050 se calcula que si seguimos con este tren de vida y estos cambios o no cambios de la calidad de vida, especialmente en la alimentación y la actividad física cada vez menos, ¿qué pasa? Se calcula que va a haber en el mundo lo que se llama una pandemia, o sea, una epidemia global, que va a haber 50% de la población global de todo el mundo con diabetes, con obesidad, diabetes e hipertensión. Eso quiere decir que, como se prolonga la vida y se los trata, no va a alcanzar todo el gasto global en salud para tratar a esta gente. Va a ser una catástrofe económica y de salud en el mundo. ¿Año 2050? Más o menos. Bien. Se trata de eso. Es decir, hagamos políticas de salud a partir de ahora que proyecten el beneficio y la prevención para no llegar a eso. Bueno, doctor, creo que ese es el mensaje. Empezar, porque si no, el futuro estamos comprando en cuotas un mal futuro. Bueno, realmente es muy interesante y siempre nos abre la cabeza, ¿no? Yo me llevo eso, varios deberes. Eso es lo que yo quiero. Hacer una fotografía, el mensaje que la gente sacar una fotografía de la heladera, me lo llevo como deber y bueno, las cantidades moderadas también. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Vamos a un corte y continuamos con más Proyecto Federal.